Entonces, el título del mensaje es Alentaos los unos a los otros. Y yo creo que ya es insinuante ese título, ya en medio de un tiempo difícil, alentaos, alentaos, es que quiere decirnos que usted y yo tenemos la capacidad de darle fuerza a otro. Aunque de pronto usted viene hoy pidiendo que le den aliento. Y qué bueno que hoy tenemos buen aliento, ¿cierto? No se preocupe por eso. El texto favorito para esto que muchas personas cogen, y porque quiero ser consecuente al domingo anterior, y es primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica es donde hoy en Grecia queda Salónica, sin la T, para el que quiera viajar allá un día. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera carta a los tesalonicenses 4, del 13 al 18. Desde pequeño hubo una persona que me vio desde que estaba en el vientre de mi madre, aún desde antes. El nombre de esa persona, Elena, Luz Elena, Elenita. Yo siempre le di Elenita. Y Elenita vivía en Medellín. Desde que la conocí, siempre la conocí con no un cigarrillo, sino como 10 cigarrillos realmente. Siempre que hablaba con ella, la veía con un cigarro. Y el olor de ella, porque a veces uno también hay olores que hacen recordar personas. El cigarrillo me trae recuerdos de ella, me hace recordarlas. Elenita, bueno, ya imagínense, si me vio desde antes de la concepción, desde que estaba en la barriga de mi mamá, ella siempre fue muy allegada a la familia. Y a pesar, bueno, vivía en la casa, a pesar de no ser de la familia, de carne y sangre, era como un familiar más. Y recuerdo que mi mamá siempre estaba muy pendiente de ella, predicándole la palabra del Señor, hablándole, diciéndole, oye, mira, el cigarrillo es peligroso. Y también velaba porque ella fuese salva, velaba por eso. Y así pasaron años y años y años hasta que ella, pues se le detectó un cáncer en los pulmones. Y el cáncer fue bastante agresivo. Yo recuerdo que yo fui a visitarla y le hablaba del Señor. Yo iba cada rato a Medellín, todavía voy. Pero alcancé a hablarle un par de veces y ella como si nada, como si nada. Y ella nunca quería dejar el cigarro. Recuerdo que decía que si algo iba a morir, bueno, que fuera de eso. Y yo tenía la esperanza de que algún día, veía siempre a mi mamá insistiendo, pero yo por dentro decía, pero ¿para qué hablarle si no hace caso? ¿Para qué decirle si, siempre rechaza lo que se le diga? Total que en la época de la enfermedad, yo decidí ir a Medellín y cuando fui, compartimos, estaba en su casa, hablamos mucho, se sentía mal. Eso fue bastante fuerte. Bueno, yo le alcancé a hablar del Señor y la vi más susceptible, pero aún así, todavía nada. Cuando regresé acá a Cartagena, supe que al poco tiempo fue internada en un hospital porque estaba muy grave. Entonces, pasado el tiempo, creo que fueron 6 meses, yo fui otra vez a Medellín. Creo que era un seminario de predicación. Y cuando llegué, yo me quedé en la casa de ella otra vez. Y fui directo al hospital a verla. Cuando la voy a ver, porque ella me pasaba escribiendo por mensajes de texto. Me escribía por mensajes de texto, texteábamos y me contaba cómo se sentía y me contaba que había hecho su decisión por Jesús. Cuando yo llegué a orar en la habitación donde ella estaba en el hospital
y orábamos. Y ella me había dicho, mira, yo estoy muy feliz porque en medio de todo esto sé que Cristo me ha dado vida. Y de hecho, aún oramos por salud física, pero en medio de todo ella me decía, estoy feliz. Y yo veía su rostro que hace muchos años lo veía tan demacrado. A pesar de estar tan mal, tenía todo esto aquí lleno de unas venas como si se lo hubiesen inflado pero bastante. Ella se sentía feliz, pero se sentía bastante feliz y eso lo irradiaba, porque la enfermera, los médicos, aún otros pacientes que estaban cerca, a mí me sorprendió que ella compartió del Señor en medio de esa situación, porque le habían dicho que su cáncer era terminal, que ya nada más tenía que esperar a morir. Y eso es impactante, pero ella seguía. Yo me regresé a Cartagena y al poco tiempo ella falleció, pero ella me dejó en muchos mensajes de texto, me dejó ver que Dios había marcado su vida y que había esperanza. Ahora ya han pasado años desde su fallecimiento y sé que el Señor ha de venir. El Señor vendrá por segunda vez. Y a veces uno desea que cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia, uno quisiera tener cerca a todas esas personas que aman y que con uno compartan el recibir al Señor. Resulta y pasa que en Tesalónica, los hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían miedo de algo. Y era como aproximadamente habían pasado 20 años desde la ascensión del Señor Jesús, que estaba en el cielo y había prometido venir. Habían fallecido por torturas, perseguidos, otros por muerte natural. Hermanos en la fe habían fallecido. Pero ellos se preguntaban, si va a venir el Señor y ellos ya están muertos, significa que ellos quedaron ahí. Ellos se preguntaban eso. Ellos se preguntaban si realmente los que habían fallecido iban a tener también el privilegio de ver regresar al Señor, porque no, era lo más esperanzador que tenía. Y es en medio de este contexto, parecido a las ganas que yo tenía que Elenita estuviera viva y varios y mis amigos para recibir al Señor, ellos con más fuerza lo deseaban. Y desde el versículo 13 en 1 Tesalonicenses 4 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque preparas nuestro corazón para recibirla. Señor, que hoy seamos ese buen terreno, abonadito, suave, que esté listo para que la semilla caiga en buena tierra, para que germine, crezca, dé fruto y se multiplique. Señor, que nuestro corazón hoy esté preparado. Puede decirle al Señor: Señor, preparo mi corazón
para no distraerme, para escuchar tu palabra. Señor, hoy quiero, sí, salir con nuevas esperanzas, con aliento, para alentar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo les decía que eso que me pasó, les pasó pero incrementadísimo. Lo mío fue mínimo, en comparación de lo que sentían los hermanos de Tesalónica. Ellos querían compartir la felicidad de ver regresar al Señor. Esta carta es una de esas cartas que da consuelo. No es una carta cualquiera, porque también tiene unos matices de tipo apocalíptico, porque se nombra la venida del Señor, porque nos recuerda que sí viene un tiempo final y todo eso. Pero está centrada en las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también cuando le dijo a sus apóstoles que volvería, que regresaría. Pero también cuando un ángel en Hechos le preguntó a los discípulos que vieron que Jesús subía, el ángel enseguida le dijo: oiga, ¿qué andan mirando hacia las nubes? Mejor miren lo que tienen por delante. Y este es un texto de lo que tenemos por delante, de lo que vamos a enfrentar. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando por persecuciones. Si usted lee el versículo 1:6, por lo menos va a decir algo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y si sigue viendo el capítulo 2, del 14 al 16, el 3, del 3 al 6, lo que habla es que la gente de Tesalónica estaba pasando por problemas grandes. Estaban siendo perseguidos. Y yo no sé si hoy tú estás siendo perseguido. En medio de estas elecciones que hoy se celebran, muchos están decepcionados. Algunos porque dicen: pero es que no va a quedar el que yo quiero. Algunos piensan eso. Otros pueden pensar: es que va a haber trampas en estas elecciones. ¿Para qué seguir viviendo en Colombia? Es cierto, algunos piensan eso. Algunos tal vez han tirado la toalla por la familia. Estarán diciendo: oye, pero yo qué tanto doy por esta familia, por mis hijos, si eso nunca hacen nada bien y todo me lo reniegan. De pronto algunas madres ya dicen: estoy cansada de decirle a mi hija, a mis hijos lo mismo y siempre siguen igual y se van por donde no deben ser. Y yo no sé en qué puedes estar tirando la toalla, incluso hasta en el matrimonio. Puedes decir: oye, pero Señor, es que esta mujer que me diste y la mujer, este hombre que me diste. Y yo no sé, hermano, hermana, usted fue el que escogió, así que disfrute. No, eso es una bendición. Pero, hermanos, yo no sé qué te está dejando sin aliento, que hoy necesitas más que una palmadita en la espalda para confortarte. Necesitas más bien enfocarte en lo que ya es seguro. Y este texto va a tratar de mostrarnos qué es lo que es seguro, qué es lo que permanece versus las satisfacciones momentáneas. Hay muchas cosas que solo son de momento. Las casas, la ropa, sobre todo la ropa. La ropa se pasa, ¿cierto? Las gafas, para los que usan gafas, saben que ellas tienen un límite de tiempo. En algún momento cambia su dioptría, cambia algo en sus ojos y ya no les sirven. Los instrumentos, todo va cambiando. Y lo que Pablo nota dentro de la congregación es que pareciera ser que ellos están preocupados, porque dice: estamos teniendo tribulación, estamos pasándola mal y no vemos nada, ni a distancia corta ni a mediana,
algo que nos pueda dar fuerzas. Y aquí es cuando Pablo va a sacar lo más seguro, la meta, el objetivo. Y va a decir, miren, Cristo volverá. Y eso es algo que hoy poco se pronuncia, se dice o se proclama en los púlpitos. Mire, usted quiere hoy una profecía segura, es esta: Cristo volverá. Esa sí es segura. Hoy no te puedo prometer que tendrás esa casa de tus sueños de 20 pisos con 40 piscinas. No sé, eso no te lo puedo profetizar ni prometer. Pero sí puedo profetizar y decir con toda seguridad: Cristo viene y se llevará a los suyos, estará con los suyos, nos reuniremos con Él. Tenemos esperanza. Así, tal vez algunos digan, ese viene y se va a demorar muchísimo. Bien, yo no sé cuándo ha de venir, pero lo que sí sé es que anhelo que venga pronto. Ahora, no soy de los que anhela que venga pronto porque estoy en un problema y quiero que el Señor me libre del problema llevándome. No, porque a veces existe ese tipo de deseo. Nos metimos en un lío y le decimos, ay, ya no aguanto, Señor, ven pronto, llévame. No, debemos no anhelarnos para que el Señor nos saque de un problema momentáneo, sino, Señor, saber que es una realidad, que Él ha vencido, que Él ha triunfado. Miren, el Señor no es un estafador, no es alguien que incumple promesas. El Señor viene y viene por su pueblo. Y dice por ahí un dicho: si no sabemos cuál es nuestra meta, no llegaremos a ningún lugar. Y sabes, nuestra meta es que un día estaremos con Él. Y eso es seguro. Pero muchas veces lo pasajero de esta vida nos mortifica. Y yo no sé si usted se ha mortificado alguna vez porque tiene todas las medias perforadas, ¿cierto? O porque tiene los zapatos que ya no aguantan. ¿Sabe? A veces sí, eso molesta. Y uno necesita, y uno ora y trabaja por eso. Pero a veces nos vamos preocupando y acumulamos más preocupaciones por cosas tan efímeras, por cosas tan sencillas. Yo le puedo decir que gracias a Dios, definitivamente Él me viste, me provee todo. Él ha sido mi sustento absoluto, lo puedo decir. Entonces, si hay algo que también preocupa a los creyentes, es qué va a suceder al final de los tiempos. Porque he escuchado a algunos creyentes que dicen que ya viene el apocalipsis si queda el uno o el otro. Sí, lo he escuchado así, que me han dicho, sí, esto se va a acabar. Quede que sea, me lo han dicho, hasta si quedas de blanco también. Sí, yo no entiendo entonces qué es lo que tú piensas. Lánzate tú. Entonces tenemos eso. Mucha gente está pensando que se va a acabar Colombia, que se va a destruir. ¿Cierto? Quede el que quede, piensa, porque el país está polarizado. ¿Sabe? Y Dios desea que nosotros enfoquemos nuestra mirada en la victoria final. Miren, Jesús no es de los que ha pasado a segunda vuelta. Él viene por segunda vez porque es el rey de todo y viene a instaurar su reino. Él ya ha vencido y regresa por segunda vez y no hay otro candidato porque ya el otro está perdido. Él ya tiene la victoria absoluta. Entonces, no es solo pensar en las cosas y las bendiciones que tenemos con su primera venida. Porque el Señor en su primera venida, sí, la cruz, la reconciliación, pero también debemos tener en mente la segunda, que es el triunfo absoluto del Mesías, donde ya no habrá más pecado, donde no habrá más necesidad
Nada. Entonces parece que sí se puede. Una patria nueva, totalmente restaurada, sin los problemas del socialismo, del capitalismo y de lo que usted quiere inventar. Toca decir todo por si acaso. ¿Cierto? Entonces, ningún sistema económico es perfecto, está comprobado. Pero Dios ha prometido restaurar todas las cosas. ¿Sabes lo hermoso que es trabajar para el Señor y dejarnos llenar de toda su presencia y ver su victoria? Eso es lo que el Señor desea. Que no solo tengamos en cuenta su primera venida, sino que tengamos en cuenta que Él viene por segunda vez, que Él viene. Eso le pido que usted lo tenga en cuenta. Porque como cristianos estamos seguros de la primera, pero a veces desechamos la segunda, se nos olvida. Hoy hay mucha especulación sobre los tiempos finales, sobre todo, como les decía, en esta época de elecciones. Algunos ven a los candidatos como jinetes del apocalipsis, que vienen a traer los juicios. Hermanos, y nosotros como creyentes estamos llamados a poner los pies sobre la tierra, a pensar y a pesar bien las cosas. Un día como hoy, en vez de ser de desesperanza, debería ser de optimismo. Debería ser de saber que el país está reaccionando, que el país se está pronunciando, que quiere cambios, que quiere que el país esté bien. Y eso estoy seguro que Dios tiene el control. Hoy proliferan falsos profetas y en cantidad de lugares, cual jovencita que Pablo tuvo que decir en el nombre de Jesús se libre. En muchos lugares es el mismo diablo el que habla. Perdonen que lo diga así. ¿Y en qué sentido? Que se dice lo que la gente quiere oír, que se dice vanidades, y nosotros hoy necesitamos escuchar, es lo que el Señor cree que es oportuno, lo que es coyuntural. A través de su palabra, Él nos enseña. Tal vez la palabra que hoy necesitamos escuchar, más allá de hoy serás sano, y serás sano cuando camines 5 pasos a la izquierda o algo, es entender que el milagro más grande es que la reconciliación que tenemos por el Padre también la logremos entre hermanos, que logremos amarnos los unos a los otros, respetarnos, porque estamos irrespetando. Se los digo y se los decía en el domingo pasado. Yo me he sorprendido cómo a veces a mí me gusta escribir algunas críticas a nivel económico, a nivel teológico, a nivel social. A mí me gusta escribir sobre todos los temas, aún a nivel de la naturaleza. Pero hay cosas, me responden y me dicen, tú eres no sé quién, tú eres de no sé quién. Y me han tildado de todos los bandos. Les digo, eso no es justo. Eso no es justo. Pareciera ser que hoy lo que queremos es escuchar lo que deseamos. Y miren, les voy a dar un secreto. Usted debería estar configurando bien su Facebook. Yo lo tengo a mí no me aparece publicidad de ninguna clase. No me aparece porque yo le he controlado eso y cada rato estoy eliminando las preferencias. A lo que usted le dé me gusta alguna cosa, él va a detectar cosas similares y lo que va a hacer es, por ejemplo, si usted le da al candidato X, todo lo de X le va a aparecer y usted va a pensar que ese es el candidato, porque todo va a aparecer de acuerdo a lo que usted le da me gusta. Pero a la otra mitad que le gusta el candidato Y, solo le aparecen noticias del candidato Y y esa persona piensa, vieron, yo sabía, este es. Entonces, hermanos, no nos dejemos manipular.
No nos dejemos manipular por redes sociales. Hoy hay mucha información falsa. De hecho, ayer veía que mostraban, miren, perdonen que se los diga y que suene de esta manera, pero es que este tema es pertinente. Ayer veía que a un candidato le inventaron que tenía una empresa en Cartagena. Y yo me puse a ver, vamos a ver cuáles son los nombres completos. Y el segundo apellido no coincidía. O sea, la gente publica lo que sea como si nada. No miran. Hermanos, de la misma forma, las publicaciones en la época de los tesalonicenses iban en el sentido de que tal vez Cristo no iba a redimir a los que habían muerto. Y por eso Pablo tiene que postear en su muro que Cristo sí iba a redimirlos a todos. Y que como en la época pasaba cuando entraba el rey, porque lo que tenemos aquí, voy a leerlo para que se entienda un poquito. Dice, tampoco queremos, hermanos, versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, porque su preocupación era los que estaban muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una lectura simple y desprevenida nos haría pensar que Pablo quería dar un consuelo de manera tosca. No se lamenten, si ya están muertos, ¿eso para qué sirve? Pero leyendo uno con cuidado y bien, uno se da cuenta la gran sensibilidad del apóstol y al mismo tiempo cómo cita a Jesús y cómo insta a los creyentes a que no sufran por sus hermanos de la misma forma que otros sufren por los que no tienen a Cristo. Es lo que le dicen, mire, nosotros sí tenemos consuelo. Ellos mueren y ya no hay más consuelo. Ya no hay forma de salvarse. Eso es lo que le decía Pablo. Insta a los creyentes a que no sufran por sus hermanos de la misma forma en que sufren los paganos. Eso era lo que decía él. Y hermanos, a veces nosotros sufrimos de la misma forma como los que no tienen esperanza. Se nos olvida la meta, se nos olvida que Cristo ya ha vencido. El llamado esta mañana, el título les di, es alentados los unos a los otros. Pero para poder dar aliento en los momentos de crisis, lo primero que necesitamos es ser de los que creen que Cristo ya ha vencido, recibir ese aliento para poder alentar a otros. Si usted no está convencido que Jesús ha resucitado y que viene por segunda vez, usted necesita convertirse al Señor. Usted necesita que el Espíritu le transforme nuevamente, porque Jesús sí viene. Es tan fuerte esto que que en la época de Pablo, al igual que en la época de ahora, muchos empezaron a decir, Pablo se ha equivocado. Jesús ya vino, no regresará otra vez. ¿Por qué? Porque decían, no, es que cuando Jesús prometió que vendría, fue cuando Él resucitó y se le apareció a los discípulos. Y luego ascendió y listo. Entonces, mucha gente empezó a decir eso. Hoy en día, si usted averigua, hay corrientes teológicas que afirman lo mismo. Dicen, Pablo se equivocó al interpretar a Jesús. Pero quiero decirte que Pablo no se equivocó. Si no se hubiese equivocado todo el Nuevo Testamento, completico. Sino también se hubiese equivocado desde el Antiguo. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, eso es para dar aliento. Y como les digo, Pablo, lo único
que se le ocurre es recordar las palabras del Señor y decirle, hey, ante estas muertes, ante todo lo que está pasando, recuerden que Cristo vive, ascendió, pero regresa. Recuerda cuál es tu meta final. No se te olvide, no perdamos el enfoque. Y uno se puede preguntar, ¿y qué es lo que propone Dios ante el fin del mundo? Ante las situaciones desesperanzadoras, ¿cuál es la manera en que Cristo nos va a librar? Yo les decía lo que pensaba al principio, lo de Lenita. Cómo yo deseaba que también estuviera viva, pero tuvo que partir con el Señor. Y sabes, todos tenemos buenos deseos. Algunos acá quieren ver una Colombia justa, una Colombia sana. El libre se lo pongo aparte, para que no suene a partido político. Hay esperanzas que no vemos cumplidas y parece que a medida que se nos añaden los años, hay cosas que no se cumplieron y ya no se van a cumplir. Y hay otras que se cumplen tardíamente. Por ejemplo, Daniel. ¿Saben quién era Daniel? El del Antiguo Testamento. El que escribió Daniel. Él tenía llegado a los 85 años y seguía soltero. Yo no sé qué había pasado, pero él seguía así. Se supone. Esa época. Y con todo y eso, aunque él no vio algunas cosas cumplidas, ese hombre no se rindió. Aunque ya no era tan importante y trascendente para los babilonios y los que fueron conquistando de ahí en adelante, porque él estuvo como funcionario varias veces. Pero llegó un momento en que no. Aún así, él siguió persistiendo y orando por su pueblo. Amados hermanos, tal vez usted tenga 50, 60, acá hay 70. Y tal vez diga, ya yo he perdido fuerzas y tal vez no podré cumplir todo lo que quiero. Pero piensa en la meta final. Porque a veces los estudios hay que estudiar. Pero a veces el carro, se puede tener carro, la casa, son los que nos quitan el sueño. Y yo te lo voy a decir, perdonen que no quiero ser de los que desilusionan o de los que desalientan. Pero ¿qué si llegas a la edad que quieras y no tienes casa propia todavía? Entonces vas a renegar contra Dios. Mi deseo es que todos aquí tengan su casa propia, que todos tengan todo lo que necesiten y más para dar a otros. Pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer si el Señor no te la da? Ya, vas a decir, el Señor no cumple sus promesas. Saben, muchas veces estamos enfocados en lo pasajero. Trabaja para ella, eso está bien, está perfecto. Pero ¿y qué si no la llegas a tener? Te vas a desilusionar. Entonces hay esperanza que nos vemos cumplida. Y los de Tesalónica tenían esperanzas legítimas. Sí, porque ellos querían ver a sus compañeros, a sus hermanos de batalla, recibiendo al Señor junto con ellos. Y tal vez tú deseas hoy ver a tus hijos trabajando en un buen empleo. Otros desean ver nietos. Otros ya tienen nietos. Otros bisnietos. Aquí hay de todo. Pero otros desean ver que sus hijos estén bien ubicados. O que se vayan al exterior o a otra ciudad, como algunos por ahí. Pero bueno, ¿qué nos propone Dios? Les decía. Y tal vez esta mañana necesitas una voz de aliento. Y la voz de aliento viene de parte del Señor. Dios desea que hoy recuerdes que Él tiene control de todo. El final ya está asegurado. Esa votación ya está segura. No hay ni preconteo porque ya ganó. Él ya ganó. Así que todos estos afanes de la vida, todas estas añadiduras que necesitamos, Él sí las puede dar. Pero enfócate en lo que no
pasa. Enfócate en el final para que sepas cómo caminar tu presente. Así caminarás con cuidado este presente que tenemos. Hay muchos que solo buscan a Dios para resolver problemas del momento, pero no lo buscan para resolver el problema eterno. Hermano, mire, yo puedo orar, cualquiera puede orar acá por otro, y sé que Dios va a sanar si alguien necesita una sanidad. Pero les cuento algo, yo he orado por algunas personas, he visto, se han sanado y no han ido a los pies de Cristo. Ustedes ni se imaginan, lo he visto haciendo y deshaciendo. Oye, ¿de qué sirve ese milagro si no tiene el milagro de la salvación? ¿De qué sirve solucionar ese problema pasajero? Las enfermedades son pasajeras. Aunque hay algunas pasajeras que no son pasajeras, son pilotos y provocan la muerte. Pero con todo y eso, nosotros tenemos asegurado el final. Y eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. El final de usted y el final mío, el de todos los que están en Cristo, está asegurado. Así que no juegue con su presente. No pierda la esperanza en el presente, porque Dios tiene el control de todo. Sino que a veces es necesario que pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué viniste esta mañana? ¿Viniste a estar con el cuerpo de Cristo, a buscar legítimamente de Dios? ¿O viniste solo por la solución de un problema que te está quejando? Y no digo que esté mal, porque sí, los problemas también nos acercan a Dios. Pero yo quisiera que te acercaras a Dios, no por el problema únicamente, porque a veces se soluciona el problema y ya, chao, no más Jesús. A veces nos dedicamos solo a servir, y vea, el servir en la iglesia no da salvación. Quisiera decirte, venga y sirva y usted está en el cielo, pero no es así. Incluso predicar no da. Yo aquí, esto no me da la salvación, me la dio fue Cristo. Y predico de lo que veo y aprendo. Yo les decía un testimonio de uno de los grandes predicadores ingleses, que él se convirtió cuando ya era pastor de la iglesia predicando un sermón. Averígüenlo. Y fue uno de los más grandes predicadores y que casi todos citan. Él dice, yo me convertí mientras le predicaba un sermón a la iglesia. Sí, así de los 1800. Entonces, hermanos, Pablo le dice a los de Tesalónica que ustedes que han renunciado a los ídolos, eso está en los primeros capítulos, para entregarse a Dios, ahora solo buscan a Cristo para librarse de problemas temporales. ¿Cuál entonces es la diferencia? Si Jesús quiere solucionar son los problemas eternos. Y esos temporales son añadidura, eso se soluciona. Pero lo que está diciéndole es eso, mire, ustedes dejaron unos ídolos que efectivamente ustedes le pedían por un problema temporal y ahora vienen a Cristo para lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. Cristo da solución eternamente. Como les decía, en Hechos 1, en la ascensión, hay una pregunta. Ajá, Señor, ¿y cuándo? Y le preguntan, ¿cuándo es que restaurarás el reino? Y tal vez tú estés diciendo lo mismo y preguntando, Señor, ya, ¿cuándo vas a restaurarnos? Mira la situación de mi familia. Mira estas elecciones, mira cómo está la economía, mira cómo matan líderes sociales, etcétera. Mira cómo la corrupción se lleva billones que sirven para la salud, para la educación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo regresarás?
Así estaban los de Tesalónica. Y hermanos, es tiempo de desear la venida del Señor. Continúo con el texto de Tesalonicenses, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El texto está asegurando que todo el que muerto en Cristo está esperando su redención. Es como si durmiera. Así que si cualquiera de nosotros llegase a partir, no nos adelantaremos cuando venga el Señor a otros. Todos recibiremos junto al Señor. Nuestra hermana Olga Ricardo, que se nos adelantó, ella junto con ella recibiremos al Señor en el aire. Versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El mismo Pablo estaba convencido, voy a verlo, no precederemos a los que durmieron. Y de seguro estas mismas palabras le consuelan, porque él esperaba ver el regreso de Jesús. Pero Jesús no se está demorando, simplemente está esperando que todos lleguen. Debemos dar gracias a Dios que ha sido paciente para que el mayor número de personas se salven. Eso es hermoso, que está esperándonos. Y el texto dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y aquí viene lo bueno, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en el Señor. Bien, aquí hay algo, y es que hoy en día, bueno, no sé si ustedes vieron los dejados atrás, esa película. Bueno, eso fue hace muchos años, entre los 89, 90, por allá. Si se la vieron, donde estaban los aviones y se caían. Hoy hay una nueva versión de eso. Y a veces nosotros pensamos que es que sí, va ahí el piloto y se cae todo. No sé, puede ser. Pero si el texto algo quiere asegurar es que el Señor recogerá a los suyos, estará con los suyos. Y hoy en día mucha gente se mata con las fechas. Hay corrientes que de pronto te dicen, es que mira, son 3 años y medio, luego pasar esto y lo otro y lo otro. Y hay que entender bien ese tipo de escritos. Ese género se llama apocalíptico. Y por causa de la interpretación de ese género, hay 4 formas de entender, vertientes teológicas. Y se lo voy a explicar de manera fácil. Una que se llama preterista, que dice que el Señor ya vino, todo ya pasó en la época de los apóstoles, y lo que viene ahora, que toda esa profecía, eso no va a pasar. Otra que se llama la futurista, que dice que todo se va a desarrollar en los 3.5 años, en los últimos 3 años y medio de la raza humana, por así decirlo. Y entonces ven en todo eventos terribles. Hay otra que se llama la historicista, que esa nos dice que todo va pasando de manera cíclica. Es decir, hubo varios apocalipsis antes de esto. Y hay otra que se llama la idealista, la última. La idealista, que nos dice que sí, como dijeron los preteristas, Cristo vino y muchas cosas se cumplieron. Pero como dicen los futuristas, hay cosas que faltan por cumplirse. Pero como dicen los historicistas, sí, a través del tiempo estamos viendo cómo Dios actúa.
Porque según Hechos, nosotros ya estamos en los tiempos finales. De hecho, los tiempos finales, ¿cuándo se inauguraron? ¿Cuándo? Claro, cuando Pedro dice, esto es cumplimiento de lo que dijo Joel en los postreros tiempos. Es decir, desde esa época estamos en los tiempos finales. ¿Ok? Ahora, para llegar al punto, amados hermanos, muchas veces nosotros nos matamos buscando números y decimos, este es el anticristo, este no es. Y mira, han subido tantos líderes, tanta gente, que después lo quitan del cargo o de la presidencia y ya dejan de ser anticristo. Hermanos, el anticristo, mira, la Biblia no nos pone números para que nosotros saquemos cálculo y digamos, este va a ser, o con las T-R-U-M-P, Trump, ese no. Usted tranquilo, eso no es por eso. Lo que nos quiere decir estos números, por ejemplo, cuando habla de las semanas de Daniel, es que Dios tiene todo contado, lo tiene seguro en sus manos y Él no está improvisando. Por lo menos eso es lo mínimo que podríamos decir. Dios tiene tanto control que aún en los periodos de mayor tribulación y en la que vendrá, Dios tiene todo contado. Así que usted no se preocupe. Y hoy en día muchos con prepotencia tratan de decir, esta es la fecha en que va a venir el Señor. Cuando Jesús mismo dijo, ay, yo no sé, eso solo lo sabe el Padre. O Jesús dijo que sabía. Si usted lo encuentra, me avisa. Jesús mismo dijo, eso no lo sabe solamente sino el Padre. Él es el único que lo sabe. El mismo Dios hecho carne dijo así. Y hoy en día muchos se lanzan y dicen, va a venir tal día. Y hay religiones que han anunciado desde el siglo pasado, antepasado, que viene Cristo. Y han dado fecha exacta. Hermanos, estos textos y este que estamos viendo hoy, lo que nos está diciendo es, el final, a la final, Dios ganó. En el día final, como dice, el día de la quema, se verá el humo. Algo así parecido. Dios ha vencido. Así que viva su presente sabiendo que Cristo ha vencido. Así que, hermanos, aliéntese su corazón, que tu corazón coja fuerzas, que si queda el candidato X o el Y, no te asuste, que no se va a destruir nuestra Colombia. Luchemos por ella, luchemos desde nuestros puestos de trabajo, los que trabajan en el sector productivo, en el sector salud, los que trabajan o trabajamos como maestros. Luchemos desde donde estamos por sentar buenas bases, pero no nos lancemos a pensar que todo es un cataclismo y que el país va a ser destruido o que el país va a continuar peor. No, tengamos esperanza y demos aliento a las personas que hoy lo necesitan. Hay mucha gente que necesita oírte, escuchar. Y una cosa más. Ya con esto termino. Miren, el Señor, si el Señor tiene control del futuro, si usted y yo nos convencemos de eso, entonces vamos a cambiar nuestra actitud hacia las necesidades básicas, hacia las necesidades que tenemos. Si usted y yo nos convencemos que el Señor volverá por segunda vez, y volverá para reinar, y que vuelve como Él es triunfante, usted y yo vamos a cambiar la manera de ver los problemas que tenemos ahora. Porque es que es tan grande la eternidad y su poder, que lo que está pasándonos ahora es ínfimo, es pequeño. Y yo te invito a que puedas abrir los ojos y ver eso. Podrás decirle a esa casa que no ha aparecido, tú no eres suficiente para ser un ídolo para mí. Podrás decirle, si no has visto tal vehículo, es que si yo te tengo o no te tengo, no te voy a desear
con todas las ansias de mi vida. No, desea que el Señor sea el centro de tu vida. Y trabaja para que tengas esas cosas que Dios te las puede proveer. Pero te aseguro que también podrás decirle a la esposa, aún si no tiene a alguien, podrá decir, es que esto no va a ser lo que marca mi vida. No. Y eso quiero que lo entienda esta mañana. El Señor ha garantizado la victoria. Y esta es la profecía más segura. Cristo viene otra vez. Y viene con todo su reino, en todo su poder, para instituir el reino de Dios. Eso sí es una profecía segura. Así que, hermanos, si no tienes hoy tu casa, que eso no sea el ídolo que te mate. Y si la tienes alquilada ahora, da gracias a Dios por eso, porque te permite pagarla y en algún momento podrás comprar la propia. Pero si tampoco tienes una casa propia o no vives en una alquilada y de pronto tú dices, pero yo me siento como arrinconado, como que me tienen ahí, aún así que no se convierta en un ídolo el decir, es que ya yo voy a tener esto de esta manera. No, trabaja para conseguir tu lugar. Pero recuerda que Dios ha sido misericordioso y ha usado una hermana, un hermano, a alguien, hasta un inconverso, para que te dé posada. Hoy puedes seguir fiándote en lo temporal y meter la cabeza. Tú verás si te sigues fiando en eso. Pero te confieso que si te sigues fiando en lo temporal, vas a olvidar lo que realmente vale la pena. Y es el final garantizado que tenemos con Dios. Algo más, y esta es la última. Y nuestra forma de anunciar el Evangelio debe cambiar. No podemos seguir hablando solo de la forma en que creemos que a la gente le gusta para que no se ofenda. Yo mismo he caído en eso. A veces he estado así y se me ha ocurrido decir a veces, ay, sí, ven, es que Dios te va a sanar y eso es lo que Dios desea para tu vida. Y lo he dicho así únicamente. Y se me ha olvidado porque he dicho, no quiero incomodarlo. Decirle, mira, sí, Dios te puede sanar, Dios te va a sanar, pero, ¿sabes? Hay un día en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ante su presencia. Y sabes, es el milagro más grande que puedes recibir, aparte de este, es que hoy seas reconciliado con Jesús, que esté a los pies de Él. Hermano, si nosotros cambiamos el chip de pensar en lo momentáneo, en solo los problemas de ahora, en eso, a el chip de pensar en lo eterno, que Él ya ha vencido, nuestra forma de evangelizar también va a cambiar, porque vamos a decirle a la gente que sí necesita ser reconciliada con Dios, que sí necesita arrepentirse de sus pecados, porque a veces nos pasamos de prudentes por no querer incomodar a nadie. Por no querer incomodar, no le decimos tú necesitas arrepentirte. Y hay que decirlo, hermanos. Y yo sé que a veces queremos evitar parecer locos o extraños, pero es mejor parecer loco o extraño anunciando el Evangelio para que alguien se salve, a que en el cielo hacernos los locos cuando el Señor nos pregunte, ajá, y yo te lo puse, y uno haciéndose el loco y el Señor le muestra a uno la película. No le dijiste, solo le hablaste de milagros. Y no le hablaste que necesitaba reconciliarse. No le hablaste que necesitaba salvación. Oremos. Señor, gracias. Señor, gracias porque este texto de Pablo nos enseña, Señor, a que nosotros no debemos sufrir de la misma forma